Paz y bien, amigos y amigas, amante de las abejas. Hace 2 días, el 24 de octubre, me fui a visitar a la familia Morales Olmedo en los planes Chiramay, Quesaltepeque. Y como siempre, me fui a caminar por el monte para ver qué encontraba sobre las abejitas. Y vi que en esta planta habían bastantes abejas de diferentes especies. Si ustedes se fijan bien, van a notar que andan bastantes abejas volando en las florcitas de dicha planta. Les pregunté a los amigos qué clase de planta es y me dijeron que le dicen botoncillo y que nace mucho en los potreros como también en los lugares donde siembran maíz. Pues me fijé que es bastante importante esta flor en el sentido de que todavía no es el tiempo en que hay cantidad de floración. Entonces, estas flores ofrecen néctar como también polen a las colmenas. Esta abejita que estamos viendo ahí parece que es Trigona fulviventris. Esta otra es doncella o tetragonisca angustula. Esta otra realmente no sé cuál es, posiblemente alguna partamona. Me llamó la atención que en su cuerpo pareciera que anda dos ácaros de color naranja. Pues es muy importante fijarnos en los lugares donde vivimos en cuanto a las plantas que hay para ver si son útiles o no a las abejas. Y aquellas que son útiles, pues hay que conservarlas para que las abejitas lleguen ahí a traer su alimento. Acá estamos viendo también abejas de Apis mellifera, que también llegan bastantes a estas flores de botoncillo. Acá estamos viendo otra vez a una Trigona fulviventris o también llamada mandinga. Esas habían en abundancia en estas flores. Ahí se nota en la cabecita como que andan polen de las flores. Aquí estamos viendo nuevamente a otra Apis mellifera. Es importante darse cuenta de que no todas las flores sirven para todas las abejas. Cerca de donde están estas flores hay también Scaptotrigona pectoralis, están también unas meliponas. Sin embargo, no andaban de esas abejas en estas flores, pero sí de otras que también son importantes como la Apis mellifera y la Tetragonisca angustula o doncella. Ahí estamos viendo unas abejas de color metálico que también andaban ahí visitando dichas flores. Y esto último que estamos viendo es una araña que está bien escondida, esperando que llegue su presa.